Vamos para el sermón del pastor Elmer Manzanares. Muchas gracias. Creo que Edith debe de orar más por nosotros. Es una oración de corazón. Esta mañana traigo un tema que algunos de ustedes dominan muy bien. Intelectualmente lo dominan muy bien. Entonces yo los invito a ustedes que lo dominen espiritualmente. No solamente eso. Conecten ahora el conocimiento que ya tienen con las profecías que están por suceder en el orden cronológico en que Dios ha dejado las profecías en las Sagradas Escrituras. Y así, mientras estoy predicando, ustedes estarán complementando en sus mentes el mensaje que Dios tiene para ustedes esta mañana. Oremos juntos. Querido amante Padre, Señor bendito, queremos entender bien el tema de hoy y su relevancia. Queremos conectar bien todas estas cosas en nuestras vidas. En realidad el mensaje lo has enviado con objetivo específico y te rogamos que toques esos corazones, que toques los nuestros, que nos hagas sentir la realidad que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo, y que es tiempo que nosotros despertemos de nuestro estupor y nos despiertes, nos des el poder de poder terminar en la misión por la cual nos has llamado en este momento y en esta hora de la historia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Apocalipsis nos dice de una historia que ha sido olvidada. ¿Cuál es esa historia? Bueno, algunos de ustedes ya saben, pero ¿qué tal si comenzamos desde el mismo comienzo? Dice Apocalipsis 12:9. Y saben que me gusta cuando estoy enseñando estos principios doctrinales. Recuerden dónde se encuentran. Simplemente recuerden, traten de recordar dónde se encuentran. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿De quién está hablando? Que se llama Diablo y Satanás. La palabra Satanás viene del hebreo que se pronuncia Satán, lo cual significa acusador. Es un nombre propio que se le da a Satanás y es por consecuencia de su función en la historia entre el bien y el mal, ¿verdad? Dice que él engaña al mundo entero. Esa es la función de Satanás, engañar. Ustedes recuerdan cómo fue que comenzó toda la historia. Queremos hacerla una historia de muñequitos, de cartoons, pero no lo es. Es así como comenzó el pecado aquí en la tierra. Y en el cielo fue Lucifer quien se rebeló contra Dios. Pero él vino y engañó a Eva. Ahora ustedes saben bien la historia. Aquí está la pregunta para ustedes. ¿Cuál fue la mentira? ¿En qué consistió la mentira? No morirás. Ok, no morirás, dijo. Pero hay otra mentira antes de eso. Vas a ser como Dios y te van a abrir los ojos. Quiero que trabajen un poquito más la mente. ¿Qué fue lo que Satanás quiso lograr realmente? ¿Cuál fue el objetivo de Satanás al venir a Eva? Dilo. Dilo más fuerte. ¿Qué tipo de pecado? ¿Desobediencia a quién? A Dios. Dios no es digno de que tú le escuches. Dios no es digno de que tú le creas. Dios es egoísta. Miren bien lo que dijo él. Dios es egoísta. Él no quiere que ustedes sean como dioses, que se les abran los ojos y ustedes entiendan entre el bien y el mal. Hubo un momento en que Dios dijo: ahora el hombre es como nosotros. Ellos conocen el bien y el mal. Y la semana pasada que estaba estudiando, me detuve a pensar: ¿cómo es eso? El Señor está haciendo un comentario, pero ¿cómo conoce el hombre el pecado? A través de la experiencia. Pierde su inocencia. Dios conoce el pecado porque es omnisapiente en dos factores completamente diferentes. Satanás, siempre la Biblia le ha dado su identidad: tramposo, mentiroso, engañador. Y ha engañado a nuestros padres. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿No es acaso lógico que Satanás, el gran engañador, ataque el carácter de Dios? Dios es malo, Dios no es bueno, Dios no quiere que ustedes sean como dioses, Dios no es digno de que ustedes lo escuchen. Pero ¿dónde está el centro del carácter de Dios? En su gobierno.
en su gobierno, en su santa ley. Allí está representado el carácter de Dios. La ley de Dios define qué es lo bueno y lo malo. Pero allí en el corazón de la ley existe una ley específicamente que nos habla acerca del carácter de ese Dios que la escribió. ¿No es acaso lógico que Satanás, el gran engañador, ataque al Creador al atacar el símbolo de la creación? ¿Cuál es el símbolo de la creación? Quiero que todos estemos de acuerdo con respecto a eso. ¿Cuál es el símbolo de la creación? La naturaleza. La naturaleza puede ser un símbolo de la creación, claro. Claro que sí. Me gusta eso. ¿Puede ser la naturaleza un símbolo de la creación? Por supuesto, porque es en sí la esencia de la creación. Bueno, lo creado no necesariamente es el símbolo de la creación. Dios utilizó otro medio. ¿Cuál es ese símbolo? Bueno, lo vamos a ver en un segundo. Es el sábado. Pero la pregunta que viene, lógicamente, cualquier cristiano que está creciendo hoy en día, ¿quién cambió el sábado de la Biblia? No fue Dios, por supuesto que no fue Dios. ¿Quién lo cambió? Bueno, miren, Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, dice. Dice Éxodo, acuérdate, y me gusta esa primera oración, ese primer verbo, acuérdate. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días trabajó Dios. En otras palabras, allí mismo se está diciendo, hey, tú tienes que hacer porque Dios lo hizo. Necesitaba Dios descansar, estaba cansado de haber creado al hombre. No había cansancio, ni él dijo y fue. Y después vino, él se postró y comenzó a formar al hombre. Dios no estaba cansado. Él lo santificó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Miren qué sencillo como el Señor habla. Mas el séptimo día, ahora nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el séptimo día? Algunos dicen que es el domingo. Otros dicen que es el viernes. Pero Anita está diciendo que es sábado. Y ese es el asunto. Y les di también, dice Ezequiel 20:12, les di también mis sábados, ¿para qué? Para que fuesen señal entre quien ellos, el pueblo, y yo, dice Dios. El sábado es un día especial, no es un día cualquiera. Hay personas que dicen, pero al fin y al cabo hay 7 días, cualquier día es igual. No, no es igual. No es igual. Acorde a la Sagrada Escritura, de acuerdo a la Sagrada Escritura, no es igual. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. El sábado está allí en medio para recordar al pueblo que nosotros venimos de la mano de un Creador. Nos da un Padre, y al darnos un Padre nos da una identidad, y al darnos una identidad también nos da una misión, y al darnos una misión somos gente sonriente. Aunque puede haber dolor en nuestro corazón, hay esperanza. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un Dios todopoderoso. Eso nos da identidad. Jesús guardó el sábado de acuerdo a Lucas 4:16. Los apóstoles guardaron el sábado de acuerdo a Hechos 13:42-44. Observen bien que Cristo Jesús fue el que dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a destruir la ley, yo no vine a quebrantar la ley, vine a obedecerla. Y él dijo, si vosotros amáis a mi Padre, entonces guarden sus mandamientos. Si ustedes se aman entre ustedes mismos, el mundo sabrá que ustedes pertenecen al verdadero Dios. Todas esas cosas vienen a converger en una realidad, ¿verdad? Pero 40 años después que Cristo Jesús asciende al cielo, los discípulos están guardando el sábado. El Señor tiene su día, dice en Apocalipsis 1:10. El sábado es el día del Señor, dice en Lucas 6:5, Marcos 2:27 y el versículo 28 en Mateo 12:8 dice que el sábado es el día del Señor. ¿Ok? Si ustedes quieren chequear eso, van a tener que ir porque yo tengo mucho que cubrir hoy. ¿Quién cambió el sábado de la Biblia? Si no fue Dios, tampoco fue Jesús. Pero en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ¿cuándo? Ayer, hoy, Interesantemente, no me digan que el sábado fue dado a los judíos, porque fue dado a Adán y Eva y ellos no eran judíos. 2300 años que la nación judía vino a existir. Si no digan que el sábado fue dado a los judíos, porque no suena bien. Una persona que lee la Sagrada Escritura sabe que no suena bien, ¿verdad? ¿Quién cambió el sábado? No fueron los discípulos, porque ellos lo obedecieron. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que
Los discípulos estaban predicando a Jesucristo resucitado. Y no lo podían parar porque esa era la sensación del día. Alguien viene y le dice a un hombre de autoridad, le dice, cállense o van a la cárcel. Y vino Padre Pedro y dijo, hey, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esos hombres murieron, dieron su vida como mártires por la causa. ¿Quién cambió el día sábado al día del domingo? La Sagrada Escritura nos dice. Y la Sagrada Escritura nos dice cómo se van a desarrollar las profecías a través de los tiempos. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 13. Abran sus Biblias, sigan con la lista aquí, pero quiero que se familiaricen con sus Biblias, porque en sus Biblias que ustedes encuentran esta verdad. Dice Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué representa el mar en Apocalipsis? Ustedes ya saben dónde se encuentra. Apocalipsis 15, ¿verdad? Si ustedes pueden recordar esos versículos poderosos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Si ustedes nunca han leído la Biblia y encuentran esta figura de una bestia que está en el mar, ustedes dicen, ¿qué significa esto? Es lo primero que la gente que no conoce la Biblia hace. Yo no entiendo esto y vienen, lo ponen por ahí, se les olvida. Siguen diciendo que tenía 7 cabezas. Ahora sí nos metimos a problemas. ¿Qué son todas estas cosas? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, si queremos seguir un poquito de lógica, cuando hay corona es algo royal, ¿verdad? Está hablando de un reino, un poder, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Blasfemia. Oh, pero ¿cómo está la blasfemia aquí? Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ese poder, ese reino, es un reino diferente. Está siendo descrito en Apocalipsis 13 para decirnos, este reino es diferente. Tengan cuidado, es blasfemo. Desde el mismo comienzo están diciendo, hay algo aquí raro. Observen ustedes. ¿Qué es una blasfemia? Ocurre cuando un poder terrenal, un ser humano, adopta los privilegios y las prerrogativas que solo le pertenecen al Dios vivo, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo perdono pecados, ¿verdad? Si yo digo eso, estoy cometiendo sacrilegio y blasfemia. ¿Por qué? Yo no puedo perdonar pecados. Nadie puede. ¿Recuerdan el versículo? Se encuentra en Hechos 4, 12 o 16, donde dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso. Explíquenme esa, por favor. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, ahora tenemos que regresar un poquito, porque nosotros estamos hablando de un tiempo atrás, en el que el Estado y la iglesia estaban unidos. Y nosotros vamos a corroborar con la historia acerca de esto. La batalla en el universo entre el bien y el mal es una batalla que se concentra en una sola cosa, y eso es adoración. Está concentrada en la ley de Dios. En la Biblia nosotros encontramos precisamente dónde va a estar la gran batalla del fin del mundo. El sábado está en el medio de esta controversia en cuanto a la adoración, y ustedes van a observar por qué en unos minutos. ¿Saben ustedes que nadie pudo interpretar Apocalipsis sin el Antiguo Testamento? Y específicamente directamente de Daniel. ¿Por qué? Porque los dos libros tienen que ser estudiados juntos. Admirablemente, uno escrito 1000 años antes de Jesucristo y el otro 90 años después de Jesucristo. Dos libros distantes en tiempo, muy unidos en contenido. Uno complementa al otro en su interpretación. Maravilloso, solo Dios puede hacer eso. Pero esas son las figuras que se representan en Apocalipsis 13. Para poder entender Apocalipsis 13 tenemos que ir a Daniel 7. Y para poder entender Daniel 7 necesitamos regresar a Daniel 2. ¡Qué maravilloso!
¿Quién, cuándo y qué cosa es lo que hizo esta bestia? Bueno, vamos a Daniel 7, 2 y 3, donde nos dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Eso no es difícil de comprender, ¿verdad? Y cuatro bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subía del mar. ¿Cuáles son? Las mismas que Apocalipsis está mencionando. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está hablando de cuatro bestias. Directamente nos está enfocando la cuarta bestia. Bueno, yo sé de memoria cuál es esa cuarta bestia, pero algunos de ustedes no lo saben, así que vamos a estudiarlo y yendo a Daniel 2, donde vamos a comprender bien esto. De acuerdo a Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño y él no podía interpretarlo, ni nadie entre sus hechiceros y esos que leían las palmas y que leían los astros, ninguno pudo. Y entonces el hombre frustrado manda a matarlos a todos. Cuando le llega la noticia a Daniel, que es un adorador del Dios viviente, creador del cielo y la tierra, viene y dice, espera un momento, ¿por qué me están sacando de aquí? ¿Me van a matar? Pero no sé ni por qué. Entonces viene y le explica. Bueno, el rey mandó matar a todo, mago y todo, hechicero y todo que predice la verdad, y tú eres el profeta. Así que tú vas a morir. Espérense un momento, déjenme orar al Dios vivo, verdadero, que sabe el futuro y que tiene en la mano su futuro. Él me va a interpretar el sueño. Él regresó, no solamente interpretó el sueño, sino que le dijo a Nabucodonosor, el sueño se te ha olvidado. Pero yo sé cuál es. Nabucodonosor lo queda viendo y este está loco. Pero a ver, pruébale, porque yo estoy bien desesperado, no sé cuál es el sueño. Viene Daniel y dice, el sueño es este, tú vistes en tu sueño una gran imagen. Y la imagen en la cabeza era de oro y tenía diferentes metales. Y el hombre se quedó con los ojos abiertos y dice, dime la interpretación. Daniel inmediatamente le dio la interpretación y le dijo, Babilonia es la cabeza de oro, Persia son los pechos de brasa y de plata, que van a conquistar a los babilonios. Los persos serán más fuertes que los medos. En Grecia va a estar representado por los muslos de los hombres, de bronce, porque Grecia va a conquistar a los persos y va a haber un cuarto reino. Históricamente así ha sucedido. Roma conquistó a Grecia y se convirtió en las piernas de hierro, y luego los pies eran de barro y de hierro. Y ustedes saben bien que el barro y el hierro no se pueden mezclar. Y eso representa los pies de hierro y barro mezclados. Pero ¿cuántos dedos tenemos nosotros en los pies? 10 nada más. Entonces debe de haber todo eso, tiene que tener su significado exclusivo en la Sagrada Escritura. Bueno, Daniel, para el tiempo que llegamos a Daniel 7, nos está explicando que Babilonia no solamente está representado por la cabeza de oro, sino por un oso. Por un león, Persia por un oso, Grecia por un leopardo y Roma por un dragón. Y Europa dividida está representada por los 10 cuernos de Daniel 7, y es el Apocalipsis 13 que estamos estudiando, la bestia de Apocalipsis 13. Daniel 7:4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Hasta eso la Biblia está señalando. Bueno, cuando nosotros vamos a los descubrimientos arqueológicos de Irak, quien es Babilonia, encontramos que Babilonia siempre fue representada por un león que tenía alas. Eso es lo que se encuentra en los descubrimientos arqueológicos de Irak hoy en día, ¿verdad? Jeremías dijo esas palabras, y ahora estamos estudiando un trimestre con Jeremías. Él dijo en Jeremías 4:7 estas palabras: el león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Se está refiriendo a Babilonia. Así que todo el mundo sabía en la Sagrada Escritura que Babilonia era el león representado. He aquí que subirá como nube, su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Las águilas siempre fueron representadas como un reino súper rápido. Así que Babilonia es el león de las aguas. Dice Daniel 7. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Qué significa eso?
y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y se le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Medo, Persia, ¿quiénes eran los más fuertes? ¿Los persas o los medos? Los persas creo que eran más fuertes, porque los persas conquistaron a los medos. Después se fueron a conquistar Libia en el norte, Egipto en el sur, y ahí tienen ustedes las tres costillas que tienen. Los persas eran más fuertes que los medos. Ellos conquistaron 3 naciones, y eso es lo que representa las 3 costillas en la trompa del oso. Pero después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Miren los detalles que esta profecía señala. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Quiero decirle esto. Yo estoy tratando de cubrir rápidamente el material. Pero en Daniel 2, Daniel dice los nombres de los reyes. Así que no hay forma de equivocarse con respecto a su interpretación. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta es la tercera bestia, ¿verdad? Grecia. ¿Qué edad tenía Alejandro Magno cuando murió? 33 años. Para esa edad ya Grecia, bajo su comando, había conquistado el mundo entero. Pero a la edad de 36 años, Carlos Magno, Alejandro Magno, se bebe un montón de licor en consecuencia de la cruda o de la goma que le pegó, el muere. Y deja 4 generales vivos. Y esos 4 generales saben que ellos no se pueden destruir uno al otro, y entonces la bestia tiene 4 cabezas, que son los 4 generales que quedaron, y trataron de preservar el reino de este hombre. ¿Cuáles son los nombres de esos 4 generales? Casado, Lisímaco, Ptolomeo, y el otro ¿qué? Seleuco. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Bueno, esos que siguen la historia secular saben que un reino conquistó a Grecia. ¿Cuál fue ese? ¿Recuerdan quién conquistó a los grecos? Roma. No necesitaban ir muy largo. Dice la cual tenía unos dientes grandes de hierro devorable, desmenuzaba a las obras, hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí comienza a decir, en otras palabras está diciendo, todos estos reinos son reyes seculares. Pero esta 4ª bestia comienza a ser diferente. ¿En qué forma es diferente? Bueno, habla de 10 cuernos o de 10 costillas. Pero nosotros sabemos que entonces Roma surge como 4º reino y tiene sus características específicas. Nosotros sabemos que Cristo Jesús, su madre y su padre, tuvieron que llevar a su hijo por allí a un lugar diferente porque había un hombre que lo quería asesinar a la edad de 2 años. Recuerda, Herodes quiso quitar la vida de Cristo Jesús. Eso fue un imperio romano. Y sabemos bien que Cristo Jesús vino a morir bajo el imperio romano. Esta es la 4ª bestia de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue que los romanos conquistaron a los griegos? De acuerdo a la historia. No vayamos muy largo. Había unas tribus bárbaras allá en el norte. Estas tribus eran 10 tribus. Y las tribus comenzaron a luchar contra los reyes de Europa. Finalmente conquistaron y formaron 10 naciones en Europa. ¿Cuáles son esas 10 naciones? Ahí las tienen. Los sajones se fueron a Inglaterra, los francos se fueron a Francia, los alemanes, es obvio, se fueron a Alemania. Los lombardos, ¿cuáles son los lombardos? Los polacos, son los lombardos, tienen que ser los que hablan portugués, los portugueses. Los ostrogodos, los erudos son los italianos. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Los suevos, tienes razón. Entonces los lombardos, Checoslovaquia, es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos 3, 6, 9, 10. La Biblia dice que esta bestia iba a tener 10 costillas, ¿verdad? O 10 cuernos que le salen.
Y nosotros sabemos que así sucedió exactamente con Roma. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía del predio. En algún momento en la historia de Europa dividida, sale un cuerno. Y ese cuerno tiene características especiales de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y sucedió eso. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuáles son esos 3 cuernos que desaparecieron? Las 3 tribus que fueron acribilladas, apedradas en los Pirineos y en todos esos lugares cuando los europeos destruyeron los 3 reinos. Ahora tenemos 3 reinos en Europa. 7 en Europa, los 3 reinos desaparecieron. Parte de ellos fueron los waldenses, ¿recuerdan? Los waldenses que fueron perseguidos porque ellos guardaban el sábado. Recuerden esa historia maravillosa. Pero regresemos un poquito, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Recuerden ustedes que los videntes en el Antiguo Testamento eran llamados videntes, pero la Biblia llama videntes de hombres a los falsos profetas. Entonces este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7:8, tiene varias características, y la primera es que se levantó entre los 10 cuernos. En otras palabras, si ustedes quieren interpretar la Sagrada Escritura bien, entonces no hagamos locuritas de insertar algo que no corresponde de acuerdo al tiempo. Nosotros no podríamos decir que este cuerno pequeño surgió en el tiempo de Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenece a Roma la 4ª vez, que no a la primera. Si vamos a interpretar la historia como Dios manda, entonces pongamos lo que la historia tiene allí. No tenemos por qué ir de lado. Por supuesto que alguien dirá, espérate, la historia no siempre corrobora lo que el Señor ha dicho y todo se ha cumplido. Pero entonces tiene que ir detrás hacia adelante. Las profecías fueron dadas antes que sucedieran. Y todas indicaron específicamente lo que estaban indicando. Este cuerno se levanta entre los 10 cuernos. Significa que Europa dividida tiene que haber perdido sus 3 cuernos ya, para que este cuerno vuelva a resultar. En Europa occidental sucedió precisamente eso. Se levantó luego de los 10 cuernos que fueron divididos de Roma. La historia lo corrobora. Tiene ojos como de hombre. Y ya hice referencia a esto. Un profeta se le llama vidente porque un profeta ve con los ojos de Dios. Ojos como de hombres es un sistema religioso humano basado en enseñanzas de hombres. Entonces, este sistema, este cuerno pequeño, es uno que está en oposición con la creación, con lo que Dios ha establecido. Es un sistema diferente, es un sistema diverso. ¿Cuál será diferente de los primeros? ¿El cuál será diferente de los primeros? Los primeros eran reinos políticos, ¿verdad? Pero lo siguiente, este siguiente era diverso. No solamente era un reino, un poder político, también era un poder religioso, ¿verdad? Entonces es un poder político religioso. ¿Qué hará este poder de acuerdo a Apocalipsis 13? Bueno, Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Me pregunto si hay algún sistema religioso que ha hecho eso con los cristianos. ¿Qué dicen ustedes? Históricamente, ¿han sido perseguidos los cristianos? Políticos religiosos, porque el Papa es, ¿cómo se llama? Es presidente, como si presidente, y a la vez jefe de la Iglesia Católica. Yo creo que está hablando del Papa ya. Yo no he hablado del Papa. Oiga bien, yo no he hablado del Papa, pero vamos a ver qué es esto. Sigamos. Dice de que hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantarán. Los va a quebrantar. Y pensarán. ¿Saben una cosa? Cuando yo hablo de este verbo aquí, pensará, me acuerdo de Chespirito. Porque dice, y pensará, está loquito, pensará. Eso es todo, él piensa, pero no puede. Y eso es lo que está diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora sí tenemos un problema, porque tenemos que encontrar cuál es
ese poder. Históricamente lo tenemos que comprobar. Este poder intentará cambiar la misma ley de Dios. Dice, así lo dice en Apocalipsis 7:24. Cuando una nación sigue a la otra, casi siempre cambia la ley humana. Marcos sabe muy bien eso. El día que los sandinistas salieron, cambió la ley de Nicaragua. Cuando los sandinistas regresaron, volvió a cambiar la ley. Ahora que Daniel está en poder, sí pueden elegir al hombre por siempre. Apenas se vaya él, otros van a venir y van a decir, no, nada más dos, pero ellos pueden estar y después fuera. Cada hombre trae su propia ley, ¿verdad? Este pueblo pequeño hablará palabra contra el Altísimo y tratará de usurpar las prerrogativas de Dios e intentará cambiar las leyes divinas. Daniel 8:12 dice, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¡Qué mensaje más tremendo! Dios iba a permitir en la historia humana que el enemigo y el sistema del enemigo triunfara contra los hijos de Dios. Y Dios lo dijo así. ¿Cómo sucedió en realidad el cambio del sábado al domingo? Quiero decirles, fue paulatinamente, sucedió muy lentamente a través del tiempo. La gente ni se dio cuenta. Sucedió de tal forma que el título del sermón lo titulé Un tiempo olvidado de la historia. La gente no se dio cuenta de lo que ha ocurrido. Han sido engañados. Miren, la enciclopedia bíblica, página 561, John Eddy dice esta palabra. El sábado, una palabra hebrea que significa descanso. El domingo fue un nombre dado por los paganos al primer día de la semana, ya que era el día en que ellos adoraban al sol. Domingo, viene la palabra dominique, Señor, en italiano, pero en inglés, Sunday, día del sol. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver cómo es que la historia nos dice del cambio de 2 días de adoración. Y ustedes saben muy bien que los egipcios, los sumerios, los babilonios y todas esas culturas antiguas, todos adoraron no solamente al sol, sino a la diosa luna. Y tenían una plétora de dioses y diosas. Pero el sol era uno muy importante. Constantino estaba enamorado tanto de la idea de que él era el sol. Entonces vino él y comandó a acuñar una moneda donde él se ponía en un lado y el sol estaba al otro lado. ¿Cómo pudo Constantino unir al imperio? Recuerden ustedes, estamos hablando de un hombre que fue emperador de Roma en el año 4. Y ese hombre tenía un problema. Los cristianos estaban creciendo y desarrollándose como los conejitos, rapidísimo. Y este hombre, Constantino, tenía el problema, se me está dividiendo el imperio, ¿cómo hago para mantener el imperio unido? Y él vino y se le ocurrió un gran invento en su mente. Él vino y declaró lo que se llama históricamente la primera ley dominical que ha existido en la tierra. En el venerable día del sol, es el domingo, tanto los magistrados como el pueblo que radica en las ciudades han de descansar y todos los negocios deben de cerrar. Aquí está la primera ley dominical, año 321 después de Jesucristo. Y aquí tienen la moneda de 306 al 337, día del sol, y en el otro lado está la cara de Constantino. Constantino ahora está haciendo una cosa impresionante que Estados Unidos va a hacer pronto de acuerdo a las profecías. Y es que une el Estado y une la religión. Y ahora él puede dictar quién puede adorar en qué día, cómo y cuándo. Y es aquí donde se inventa un sinnúmero de doctrinas que no existen en la Sagrada Escritura. Y es aquí en este periodo de tiempo que viene este sistema y quiere cambiar, piensa cambiar la ley de Dios. ¿Cómo ocurrió esto? El Mundo Católico, página 809, marzo de 1994. Esto es un documento relativamente nuevo. Dice, el sol era el dios más notorio del mundo pagano. Existe algo ciertamente real y majestuoso en cuanto al sol, convirtiéndole así como en un emblema de Jesús, el sol de justicia. La Biblia dice que el sol
de la justicia de Jesucristo. Y ellos vienen y utilizan ese versículo y lo santifican haciendo estas cosas. Por lo tanto, la iglesia en estos países parece haber dicho: mantengamos este antiguo nombre pagano y debe de continuar siendo consagrado y santificado. Por lo tanto, el domingo pagano, dedicado a Balder, que es el dios sol, llegó a ser el domingo cristiano consagrado a Jesús. Esta es la historia. Esta es la historia de cómo el día ha cambiado. Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo. Miren lo que dice en el concilio de la Odisea, 325 después de Jesucristo. Este concilio es concilio católico. Los cristianos no han de judaizar y descansar en el sábado. Recuerden ustedes que fueron los romanos los que crearon un sentimiento antisemítico y ellos hicieron propaganda tremenda para que los judíos fueran perseguidos. Y es aquí donde ellos quieren decir que el judaísmo son los judíos los que guardan el sábado, pero en su afán de unificar el imperio vienen y le levantan falsos testimonios a los judíos diciendo que los judíos, un ejemplo de eso, agarraban el corazón de un gato, venían y lo partían en pedazos y se lo comían y inventaban unas historias en contra de los pobres judíos. Este fue un periodo de persecución para ellos. Y entonces vinieron ellos y utilizaron este sentimiento antijudaísta y dicen: los cristianos no han de judaizar, que no guarden el sábado como hacen los judíos y descansar en el día sábado. Para este tiempo, toda la humanidad piensa que el sábado ha sido dado para los judíos. ¿Por qué? Porque los mismos líderes se encargaron de esta propaganda antisemítica. Entonces, más el día del Señor deben ellos honrar, y siendo por lo tanto cristianos, deberían de ser posible no trabajar en ese día. Está hablando del domingo. Ahora, todos los cristianos guardan el domingo, pero por autoridad de quién vamos a descubrir. Por lo tanto, si son hallados judaizando, guardando el sábado, en otras palabras, deben de ser apartados de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Si ustedes me ponen en esa situación, un montón de gente que no lee la Biblia, que no quieren perder su vida, no quieren perder su trabajo, no quieren perder sus privilegios, entonces ¿qué van a hacer? Poquito a poco van a adaptar un nuevo día para adorar a Dios. ¿Pero quién lo hizo? Un imperio no cristiano. El cambio entonces sucedió lenta y gradualmente. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. Miren lo que dice el catecismo. Yo lo que quiero es que ustedes vean que lo que estoy diciendo no es secreto, es historia pública. Y entonces ahora vamos a leer el catecismo, a ver qué dice. Miren lo que dice. El catecismo está escrito entre preguntas y respuestas. Esta es la pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Pregunta el catecismo. Y aquí está la respuesta: el sábado es el día de reposo. Eso dicen nuestros amigos los católicos. El sábado es. Miren la siguiente pregunta: ¿por qué observamos entonces el domingo en vez del sábado? Miren lo que contesta el catecismo: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Mi pregunta es: ¿con qué autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad a la Iglesia Católica? No es bíblico. Dios no cambió esto. Jesús no lo cambió. Los apóstoles nunca lo cambiaron. Pero la Iglesia se atribuye ese derecho. Pensará en cambiar la ley, pero eso es todo lo que hace, pensar. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica, página 153. La Iglesia, luego de haber cambiado el día de descanso del sábado judío, del séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como el día santo y consagrado como día del Señor. El tercer mandamiento no habla de acordarte hasta el día de reposo, es el cuarto. El tercer mandamiento dice: no te inclinarás a las imágenes y no las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Soy celoso. No visiten, no adoren otro Dios. Especialmente, no hay otro Dios, pero especialmente esos que son de yeso, o de oro, o de plata. Algunos son de fábrica. Otros tienen
dijo no. Y vino la Iglesia Católica y dijo, corremos este mandamiento. Hagámoslo el mandamiento cuarto y agarremos el 10º y lo partimos en 2. Y agarremos, pensemos que vamos a cambiar esto. Pero hay un pueblo que sigue. Hay un pueblo que está engañado. ¿Ok? Ahí está. Vienen, deshacen uno y por último vienen y hacen su reparación. El catolicismo y el fundamentalismo. Quiero decir que en este libro, fundamentalistas se refiere al autor, a personas que son cristianas, pero que guardan el sábado. No se refiere a los adventistas, porque nosotros guardamos el sábado. Se refiere a toda religión que es protestante, pero que guardan el sábado. Oigan lo que dice. Pero que guardan el domingo, perdón. Oigan lo que dice. Los fundamentalistas se reúnen a adorar el día domingo. Está hablando de todo protestante que guarda el domingo. Pero no existe evidencia alguna en la Biblia que la adoración corporativa habría de ser en el día domingo. Esto lo dice un católico. ¿Ok? No olviden eso. El sábado judío, y lo siguen atribuyendo los judíos. Miren la propaganda que está aquí. El día de reposo era, por supuesto, el sábado, dice. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo debía ser el día de adoración para todos los cristianos. Ellos, en honor, ahora le cambiaron a la resurrección. Yo le pregunto a ustedes, cristianos, ¿cuál es el símbolo de la resurrección de acuerdo a las palabras de Pablo? Los agarré bien. Pablo dice que el símbolo de la resurrección es el bautismo. ¿No sabéis que vosotros habéis sido bautizados en su muerte y han venido a resurrección en Cristo Jesús? El bautismo es la celebración de la resurrección de Cristo, no el domingo. Pero ellos están diciendo eso. Dice, deberían de ser el día de adoración para todos los cristianos. Ellos, en honor a la resurrección, dicen ellos, el domingo debería de ser. ¿Tiene acaso la iglesia la autoridad de cambiar la ley de Dios? Yo le pregunto a ustedes. ¿Tiene algún hombre, alguna institución humana, el derecho y la prerrogativa de cambiar la ley de Dios? No existe ninguno. La fe de nuestro Padre es otro documento católico. Cardinal James Gibson es uno de los hombres más influenciales en los 1800, comienzo de 1900. Usted podría leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, dice, mas no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La pueden leer, es más, yo les puedo ofrecer $1 millón a quien encuentre el versículo que diga que Dios cambió el sábado del domingo por el sábado. No existe, no hay. Él mismo lo está diciendo. La Escritura hace cumplir la observancia religiosa del sábado. Ustedes quieren seguir a Cristo Jesús y lo que dice la Biblia, guarden el sábado. ¿Cuál es tu guía espiritual? El punto es, este tema que estoy presentando es la base fundamental de todos los temas que ustedes van a escuchar en los próximos meses de mis labios para con ustedes. Vamos a estudiar profecías profundas de nuestras vidas. Pero no podemos iniciar sin comprender qué significa la figura de Apocalipsis 13. Y básicamente Apocalipsis 13 se refiere a una gran división en el universo. En el mundo, los que adoran a la bestia y los que adoran al Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto, recuerden que el pacto fue escrito con la mano de Dios, los 10 mandamientos, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Toronto Daily Star, el pastor Philip Carrington, arzobispo anglicano de Quebec, asombró a los clérigos locales al decir abiertamente que no existía nada para respaldar el domingo como día santo. Carrington dijo categóricamente en una reunión respaldada por el protestantismo que fue la tradición y no la Biblia la que convirtió el domingo en el día de adoración. ¿Quién es tu líder? Eso es lo que le pregunto.
Algunos de ustedes han ido a la iglesia para encontrar la verdad y han encontrado el error. ¿Dónde vamos nosotros para encontrar la verdad? A las Sagradas Escrituras. ¿Quién es tu líder? ¿Jesús o la iglesia? ¿Cuál es la base de tu fe? ¿La Biblia o lo que dicen los hombres? La tradición y el canon dicen esta palabra. La autoridad de la iglesia, por lo tanto, no puede ser atada a la autoridad de las Escrituras. Porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo. La iglesia, no por mandato de Cristo, escuchen ustedes esto, más por su propia autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Yo no sé. La iglesia es la tradición. La voluntad de Dios nosotros la encontramos en la palabra. ¿Cuál es la base de todos los asuntos de tu vida? Dice Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen como señal entre ellos y yo. La adoración a nuestro Dios en el día sábado es una evidencia que Dios se está comunicando a ustedes y los ha elegido como pueblo especial, para que ustedes pertenezcan a ese pueblo que también será perseguido, pero que el Apocalipsis dice categóricamente que Dios nos va a proteger. Él va a enviar aves nuevamente para que nos den alimento. Él va a enviar mensajeros y ángeles que estarán en las cárceles para aquellos que Dios ha llamado para estar en las cárceles. Él también dijo que ese pueblo especial es un pueblo que tiene dos características especiales y se encuentra en el Apocalipsis 14, 12 y también en el 12 se encuentra, en el capítulo 12 se encuentra el mismo versículo repetido. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Todo comenzó con un engaño. Y Satanás sigue luchando por el dominio del trono del corazón y de la adoración. Satanás quiere, y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que va a engañar al mundo y que le van a adorar. Dice también que vendré con momentos en que ese líder espiritual va a hacer descender fuego del cielo y las multitudes lo van a seguir. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando eso ocurre, van a decretar una ley dominical. Y cuando eso ocurre, posiblemente ya no podremos adorar el sábado aquí en la iglesia. Adoraremos en nuestras casas, en grupos pequeños. Y cuando eso ocurra, dice las Sagradas Escrituras, que las finanzas van a colapsar. Por ende, la importancia que nosotros, aunque seamos buenos administradores del dinero, no pongamos toda nuestra esperanza en el dinero. Porque también la economía va a colapsar. Y cuando colapse la economía en el mundo va a decir: por estos cristianos que no quieren adorar en el día domingo como todo el mundo lo hace, los vamos a perseguir. Y cuando eso ocurra, dice la Sagrada Escrituras que el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra. Y cuando eso ocurra, ya no va a haber más perdón o arrepentimiento, porque Jesucristo en el cielo dirá: hecho está, y se quitará las vestiduras de un abogado. Hecho lo que hecho es, lo que está hecho, se ha hecho. El que es puro, continúa siendo puro. El que es impuro, sigue siendo impuro. Y entonces, Cristo Jesús, me imagino en el cielo, quitándose sus vestiduras sacerdotales, ya no más intercede por la humanidad. Porque Él dijo: se acabó. Con el retiro del Espíritu Santo de la tierra, el mundo, dice el Espíritu de profecía, que se va a convertir corrupto y más corrupto. Cuando ustedes miran la historia de Sodoma y Gomorra y se dan cuenta de las condiciones en que se encontraba el pueblo de Dios cuando no había Dios ni ley en sus vidas, encontrarán que la tierra va a estar plagada de pecado, de miseria, de conflicto, de muerte, de dolor. Y en ese tiempo, dice Jesús, que van a descender las 7 plagas postreras. Y esas 7 plagas postreras no serán otra cosa más que la protección de Dios
para su pueblo especial. Aquellos que adoraron al Creador de los cielos y la tierra en un tiempo de juicio. Aquellos que fueron fieles y que fueron capaces de comprender las indicaciones de Sagradas Escrituras y descubrieron las profecías ser ciertas y fueron fieles a Dios. Un día de estos, nosotros vamos a atravesar esas cosas. Y mi pregunta esta mañana es: ¿han olvidado ustedes el contexto en el que Dios nos ha traído a ser parte del pueblo especial? Mi respuesta a esa pregunta es que yo creo que todos nosotros estamos olvidando que ya se suenan los tambores de la segunda venida de Cristo. Ya suena, ya se oyen las noticias donde por primera vez en la historia de este mundo el Papa viene a hacerle una visita al gobernador, al hombre más poderoso del mundo, y que ellos tienen su plan. Ya se viene hablando de cómo estas cuestiones vienen a suceder. ¿Y cómo lo saben? La Biblia lo dice. Recientemente estábamos mostrando un interview con Ben Carson. Ustedes saben que Ben Carson ha sido adventista y ahora se ha lanzado como candidato de la presidencia de Estados Unidos. Y un hombre vino y le preguntó: ¿usted es adventista del séptimo día? ¿Usted dice y cree que Apocalipsis 13 habla de una bestia y que se refiere al Papa? ¿Usted cree eso? ¿Cómo es que usted, creyendo eso, quiere ser presidente de Estados Unidos hoy? Y la respuesta que él dio es: para el tiempo que esto suceda, yo espero ya no estar más aquí. En otras palabras, él dijo: yo espero que eso suceda cuando yo no sea presidente. Pero oigan bien lo que eso significa. Nosotros los adventistas somos conocidos como gente que cree que en algún tiempo, por servir al Señor en toda voluntad, vamos a ser perseguidos. No muchos pueblos piensan en eso. Nos dicen el pueblo de la conspiración, porque el mundo no cree en eso. Bueno, el mundo que no lee la palabra de Dios. Porque quiero decirles que hay miles y millones de personas que hoy están leyendo la Sagrada Escritura y están en las bancas de las iglesias bautistas, evangélicas, católicas, musulmanes, budistas, zoroastristas, cristianos de todo tipo, adoradores de Satanás, en alguna forma están teniendo contacto con la verdad de las Sagradas Escrituras, y miles de personas se van a unir al pueblo de Dios antes que la gracia se cierre. Nosotros estamos viviendo momentos terribles en nuestra historia. Nosotros vamos a ver desarrollarse en este mundo catástrofes terribles. Vamos a ver cosas tremendamente fuera de este lugar. Es tiempo que nosotros despertemos del estupor del que las Sagradas Escrituras hablan en Apocalipsis 3. Cuando Cristo Jesús dijo: ¿tú crees que eres rico, pero no sabes que eres pobre, miserable y desnudo? Yo pienso que la mejor forma de iniciar un nuevo año es poner en perspectiva todas estas cosas y recordar que Dios nos está llamando a ser un pueblo santo, un pueblo íntegro, un pueblo que haga una diferencia en nuestra comunidad. Si nosotros predicamos lo que vivimos, lo que predicamos, entonces esta iglesia no puede ser la misma iglesia. Tiene que ser una iglesia que tenga una inmensa emergencia en el corazón, donde digan: mi vecino no sabe la verdad, necesita escucharlo, porque Cristo viene pronto. Y es con esas palabras que esta mañana quiero concluir este sermón. Cristo viene pronto. Como dice Tito 2:13, nosotros deberíamos de tener un corazón lleno de alegría en anticipación al glorioso y bendito retorno de Cristo Jesús. Que esa sea el latir de nuestro corazón.
Que esa sea la emoción y la pasión de nuestras vidas. Que nosotros vivamos de tal forma que anunciemos cada momento de nuestras vidas que creemos en un ser que va a venirnos a dar redención eterna de las condiciones en que vivimos en este mundo. Y ese ser es Cristo Jesús, el